Doctor Raúl, bienvenido. Bueno, yo quiero presentarles hoy al doctor Raúl Ramos. El doctor Raúl Ramos es optómetra de la Universidad de La Salle. Además, es un experto en profesional en educación de importantes empresas de óptica, lentes de contacto y del cuidado de la salud visual en general. Y hoy nos va a traer un tema de sumo interés, que es el tema de control miopía y el manejo, y su manejo. Entonces, pues no siendo más, es un gusto tenerlo en este espacio académico, doctor Ramos, y bueno, espero que sea el máximo provecho de esta conferencia para todos nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Karen, muy amable por la introducción. A todos ustedes, muy amables por estar esta mañana atendiendo esta charla de manejo de miopía. Entonces, sin más preámbulos, pues damos inicio. La intención es sencillamente, voy a hacer una introducción a lo que es el manejo de la miopía y posteriormente voy a pasar a lo que sería una terapia para el control de la miopía con lentes oftálmicos, un abordaje no invasivo. Entonces, en este momento, sé que tengo personas tanto virtuales como presenciales. Hablar de miopía se ha vuelto cada vez mucho más frecuente, pero cuando empecé en el hablar sobre control de miopía, realmente era un tema desconocido. Solamente sabíamos de la miopía. Y una primera pregunta que me viene a la mente es, en esta sala, al menos de las personas que estoy viendo, ¿quiénes de los que están acá tienen un defecto refractivo miope, con componente miope? Entonces quiero decir que podríamos, si están de acuerdo, más de la mitad de la sala, en este momento tienen un componente refractivo miope, y esto entonces nos hace llevar a una tabla que muy posiblemente ustedes estarán o ya estarán familiarizados. Cuando el Brian Holden Institute publicó en Arbo, si no estoy mal, esto fue en el 2015, si 2016, eh, un informe donde ellos veían que la población de personas miopes iba a aumentar y daban una proyección supremamente alarmante. Lo interesante es que para el 2050, en los siguientes 30 años, ellos estimaban en el 2016 que la mitad de la población iba a ser miope. Algo que en este pequeño microuniverso donde estamos en esta sala, pues ya se está cumpliendo. O sea, al menos nosotros en esta sala, la mitad somos miopes, ¿no? Interesante esto porque ellos empiezan a ver algo que consuma curiosidad, y es que el niño chino de Australia empezaba a tener una miopía, o su progresión de la miopía era mucho menor que el niño chino de China. Y ese es cuando empiezan a ver, ¿y qué está pasando? ¿Por qué? Porque si decimos que son de un factor étnico y hereditario, la miopía, ¿por qué entonces el niño chino de Australia no estaba teniendo los mismos índices de progresión en su miopía que el niño chino de China? Y empiezan a hacerse esos primeros cuestionamientos, y es cuando se publica este primer estudio que hoy por hoy ha tomado mucha fuerza y es uno de los que más encontramos nosotros en todos los informes. Y el otro punto relevante de su informe era los pacientes miopes, pero miopes altos. Y importante comentar que para el 2050 ellos esperan que del total de pacientes miopes, casi el 10% de esos miopes van a ser miopes altos. Entendamos miopes altos que iban por encima de 5 dioptrías. Y empezamos a tener nueva literatura, que si ustedes me permiten al final también se las puedo compartir, pero el International Myopia Institute, no sé si ustedes han tenido acceso a esa información, que se me hace interesante porque están reescribiendo toda la información que hay sobre la miopía. Para el International Myopia Institute, una miopía alta es por encima de 6 dioptrías. Este tema de que la miopía se clasificaba en media, en baja, media y alta, desapareció. A mí me entrenaron con esa información y eso para ellos no existe. Hoy existe dos niveles de miopía y miopía alta. Y se me hace lógico y se me hace muy interesante como ellos lo plantean. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente miope, pero este miope está por encima de 6 dioptrías o de 5 dioptrías, dependiendo de quien escriba el artículo o el reporte, estamos ante un problema ya de salud ocular.
Entonces, un problema refractivo ya empieza a tener una mayor relevancia cuando yo tengo un paciente miope alto. Y lo vamos a ver en los siguientes materiales que tengo para ustedes. Porque cuando yo empecé a refractar, y sé que tengo especialistas de la visión, la residencia, de pronto doctores, créanme que en mi época, cuando yo estaba corrigiendo a un paciente miope, yo nunca me ponía a preguntarme, oye, ¿este es un miope axial o es un miope de curvatura? ¿O qué tipo de miope? No, sencillamente lo corregía. Hoy, con toda esta información, nos están demandando hacer un análisis un poco más profundo, porque la miopía a la cual nos estamos enfrentando hoy es una miopía de tipo axial. ¿Qué quiere decir esto? El ojo del niño se está haciendo cada vez más grande y al aumentar la longitud anteroposterior está impactando directamente en su refracción. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Entonces es importante que hoy empecemos, cuando tengamos a un niño y lo veamos con su componente miope, poder reflexionar sobre a qué tipo de miopía hoy estoy enfrentándome. ¿Axial o es una miopía de curvatura? Y se escribe otro término que realmente empezó a marcar mucha importancia en las lecturas que yo estoy viendo y es la premiopía. No sé si alguno de ustedes había escuchado hablar de la premiopía. Esta premiopía es en el entendido de que nosotros estamos, cuando tenemos un niño, fisiológicamente este niño tiene una hipermetropía fisiológica normal, que no la debemos corregir. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un niño de 6 años hemétrope? ¿Qué podría yo prever para el futuro a nivel refractivo de ese niño? Correcto. Y hoy cada vez en la práctica clínica puede ser más o es más frecuentemente tener niños que ya no se están ajustando a ese defecto refractivo fisiológico, sino que tenemos niños que están empezando con miopías a muy temprana edad. Hoy sencillamente un niño de 6 años, yo esperaría encontrar un más 0,75 cuando ya son miopes o ya están pegándole muy cerquita a la himetropía. Entonces, ¿qué debemos hacer, no? ¿Me espero yo a que aparezca la miopía manifiesta o empiezo a hacer un trabajo sabiendo que en el futuro este niño va a ser miope y que entre más temprano aparezca la miopía, posiblemente su progresión va a ser mucho más rápida? Este estudio de la doctora Sarkadidum, que es una hindú que trabaja en el Brian Holden Vision Institute en Australia, me encantó. ¿Por qué? Porque ella quiso saber el índice de progresión de la miopía dependiendo de la edad. Entonces, un punto importante, hago la pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben cuánto para el gobierno, para la Secretaría de Salud colombiana, cuánto es el porcentaje o la prevalencia de miopía en Colombia? ¿Alguien tiene una idea? Un número que se les venga a la mente. ¿Cuánto creen que para el gobierno es la miopía en Colombia? ¿20? Por acá escuché en la sala, fantástico. Estábamos en un simposio de miopía que organizamos el año pasado, en noviembre, y invitamos a alguien del gobierno. Y nos dijo que el 0,30% de las personas que tienen un defecto refractivo en Colombia son miopes. Escucharon bien, no es mal. El 0,30. Entonces, como dijo un gran amigo mío, que es un epidemiólogo de la Universidad Nacional, dijo, poquito y no mata, ¿sabes cuándo nos van a poner atención? Nunca. El 0,30 de los pacientes miopes, según el registro nacional, es para el gobierno. ¿Qué quiere decir? Entonces está subclasificada o está mal clasificado. No tenemos datos exactos. Y eso me queda muy claro. ¿Por qué? Porque solamente se tiene en cuenta en los reportes la miopía esférica. No se tiene en cuenta el componente astigmático. Para esto, ¿por qué hago esta aclaración? Porque de aquí para adelante, cuando hablemos de miopía, por favor, entonces les pido que lo hablemos para nivel estadístico en equivalente esférico. No sé si están de acuerdo conmigo. Es mucho más lógico. Entonces, en equivalente esférico y según el International Myopia Institute, en su primer módulo de definición de la miopía, miopía lo define como aquel error refractivo en el cual, estando la acomodación en reposo y en equivalente esférico, sea mayor o igual a menos 0,50. O sea, un paciente en equivalente esférico por encima a menos 0,50 ya lo definimos como paciente miope. La doctora Sarkaridum, ¿qué hizo acá? Dos grupos importantes. Un grupo de niños de 7 años con una dioptría, equivalente esférico de una dioptría. Niños y niñas, fue mixto.
Y otro grupo que lo investigó a partir de los 12 años con también una dioptría y empezó a darle seguimiento año con año hasta llevarlos a los 16 años. Lo importante, para los niños que empezaron miopías a los 7 años, el índice de progresión por año fue de 0,90 dioptrías por año, una dioptría por año. Mientras para los niños que empezaron la miopía de manera tardía, después de los 12 años, su índice de progresión fue de 0,30, algo más de un cuarto de dioptría. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento para nosotros será más importante detectar la miopía y poder contenerla? En edades tempranas. Es lógico, es cuando ese ojo, ese globo ocular está en pleno desarrollo y está creciendo, pero aparte del crecimiento fisiológico que tiene ese ojo, hay un estímulo externo que está haciendo que crezca más de lo normal. Entonces, son dos sumas de crecimientos que por eso es que está aumentándose esa progresión de la miopía tan alta. Mientras que los niños de 12 años, ya estimamos que a partir de los 11 años, el, la longitud anteroposterior del globo ocular debe estar llegando a su etapa más madura y estable. Estamos hablando que depende del libro que lo describa, estamos hablando de 23, 23,5 o 24,5, hay medio milímetro de diferencia y cuando veamos las diferencias es alto, pero me encanta, sigo mucho al Instituto Erasmus, no sé si ustedes lo siguen en Holanda, me gusta muchísimo porque ellos concluyeron dos cosas, que el tamaño del globo ocular en un niño es completamente diferente al tamaño del globo ocular o su índice de progresión al de una niña. De hecho, ellos consideran que la longitud anteroposterior del globo ocular en un ojo que ha logrado su máxima tamaño o madurez es de 23,24 en niños y 23,5 en niñas. ¿Qué está haciendo entonces que crezca o que progrese la miopía? ¿Cuáles son esos factores de crecimiento de la miopía? Dos, que ustedes no me dejarán mentir, son los que siempre escuchamos en los libros y leemos, que son, primero, el origen étnico. Sí, sabemos que en Asia los niños asiáticos o la población asiática tiene una mayor prevalencia en la progresión de la miopía. También otro punto importante es que el factor hereditario tiene un papel importantísimo, donde si un niño, si más bien, si un papá de un niño, solamente un padre, es miope, la posibilidad de que ese niño salga miope es de un 2 a un tres veces más que de un niño que no tiene padres miopes. Pero no sé si sabían si los dos padres son miopes, ¿en qué porcentaje se dispara? De un 50 a un 60%. Entonces el factor hereditario es altísimo y eso lo sabemos nosotros. Esto nos demanda ahora también en nuestra práctica clínica cuando tenemos un paciente adulto hacer esa pregunta, ¿no? Si tiene hijos y si tiene hijos, ya hizo control porque la posibilidad de que ese niño sea miope es una posibilidad muy alta. Y entonces preguntar, ¿y si el otro padre es miope? Pues la posibilidad se duplica. Y esto es lo que hace que también entonces estos dos factores los tengamos en cuenta. Pero hay tres mucho más importantes que posiblemente nosotros no los habíamos tenido en cuenta. Factor óptico. Les voy a decir algo. A mí, cuando empecé a entrenarme, me entrenaron en Holanda en manejo de miopía, fue el que más me costó trabajo, porque soy optómetra de formación, más óptico, fisiología ocular. Y cuando me dijeron, bueno, ¿usted sabía que un lente oftálmico tradicional podría estimular el crecimiento de la longitud anteroposterior? ¿Cómo? No entiendo por qué. Es muy sencillo. Solamente les pido atención si me pueden ver acá. Si yo tengo un lente monofocal, o plano monofocal, cuando yo corrijo una ametropía miópica, nosotros nos fijamos solamente en los rayos de luz que entran por la mitad del lente. No sé si me estoy haciendo entender. Los rayos que entran por la mitad, pues, ¿dónde llegan? A mácula, o sea que estoy emetropizando ese sistema óptico miópico. Hasta ahí vamos bien. Oiga, y la pregunta es, ¿y qué pasa con los rayos más marginales del lente? Ah, este lente monofocal proyecta una superficie planofocal. No sé si me estoy haciendo entender. Los rayos centrales llegan a mácula. ¿Y qué pasa con esos rayos más marginales? ¿Dónde se focalizan? Detrás de la retina. O sea, yo tengo un desenfoque hipermetrópico. Lo que está haciendo, según el doctor Earl Smith de la Universidad de Houston, que eso fue como a finales de los 2010, empieza a hacer sus primeros estudios,
concluye que el desenfoque hipermetrópico es una causal o es un factor que desencadena el crecimiento de la longitud anteroposterior. La retina perimacular, al estar desenfocada, busca enfocar ese desenfoque. No sé si me hice entender o los pude confundir. Entonces, los lentes tradicionales con los que yo corrijo a un niño miope pueden estimular el crecimiento de la longitud anteroposterior. Pero esto no es todavía más interesante, sino lo siguiente: hipermetropizar a un niño miope. ¿Qué podría generar? Peor, que estimule mucho más. Porque lo que sería para nosotros hipermetropizarlo, para de pronto darle una mejor visión, que a veces se hace mal hecho, ¿no? Ponerle un poco más de miopía para que pueda ver mejor de lejos. Hipermetropizarlo es estimular mucho más el crecimiento de esa longitud anteroposterior, porque estoy desenfocando tanto mácula como retina periférica. Entonces, tanto miopizar como hipermetropizar o utilizar lentes tradicionales en niños de riesgo podría desencadenar un crecimiento en la longitud anteroposterior. No sé si fui claro con el desenfoque y la estimulación a nivel óptico. Ese me causó mucho interés entenderlo. Ok, y ahora después vienen factores de visión de cerca, ocupacionales. Para nadie es un secreto que si, y lo podemos ver en la sala de espera, no sé si les ha pasado a ustedes. Yo salgo del consultorio y la mejor manera de controlar a un niño es dándole un dispositivo. Lo más doloroso es que tengo una hermana menor con una niña de 4 años. Mi papel y mi función es hablar y dar información sobre la miopía y en casa no me hacen caso, porque no creen de esto. Imagínate lo frustrante que es para mí esta situación cuando yo paso en un consultorio, paso en un pabellón, paso en cualquier lugar y tienen a un niño trabajando frente a un dispositivo para controlarlo. Pero el punto es el dispositivo o el punto es la distancia del trabajo frente al dispositivo. La distancia, todo ese factor, porque los niños tienen esa flexibilidad de acomodación tan alta que a esta distancia, a menos de 30 centímetros, pueden trabajar. Entonces, hoy ya se ha demostrado que el trabajo de cerca, pero el trabajo excesivo de cerca de un niño puede estar estimulando el crecimiento de la longitud anteroposterior. Aparte de eso, tenemos grandes problemas acomodativos. No sé si ustedes se han dado cuenta. Hoy tenemos más frecuente en los niños problemas de espasmos acomodativos. ¿Por qué? El organismo se está ajustando para darle una mejor comodidad al niño para que trabaje de cerca. ¿Y será que el ambiente nos está ayudando para que los niños dejen de trabajar frente a los dispositivos? ¿Sabían ustedes? Son personas muy jóvenes las que están en esta sala, pero los que somos padres, en los colegios ya nos piden tabletas para los niños. No sé si sabían eso. Ya hoy mucho del trabajo del niño en casa es frente a la tableta. O sea que tenemos una campaña de concientización sobre el tiempo de trabajo frente a un dispositivo. Yo creo que los dispositivos llegaron para quedarse, pero ahora es cómo controlamos el tiempo frente a un dispositivo. Y al final les contaré sobre el famoso 20-20, no sé, que es algo de profilaxis visual que también se está trabajando. Entonces, los factores ocupacionales también generan o están ayudando a que esta miopía esté creciendo. Y el tiempo al aire libre, increíblemente, si tú vas a un parque, curiosamente, ves todo menos niños. No sé si les ha tocado a ustedes. Entonces, lo digo porque vivo al lado de parques y los niños cada vez los veo menos al frente de los parques o jugando en los parques. Y hoy se ha demostrado también clínicamente que la exposición a la luz ambiental, fotópica, condiciones de buena iluminación, están asociadas a liberación de dopamina a nivel ocular. Y esto puede ser un factor protector en la aparición de la miopía o en la desaceleración de la miopía. Estos factores entonces de tipo tanto ambientales, ocupacionales, ópticos, étnicos y genéticos. Hago una pregunta, cuando llega un niño a consultorio, empecemos a revisar estos factores. ¿Antecedentes familiares? ¿Podría? ¿No podría? ¿Está corregido con lente tradicional o con lente para control de miopía? ¿Qué tanto tiempo dedica usted al trabajo bajo dispositivo? ¿Qué tanto tiempo usted dedica a actividades al aire libre? ¿Será que más de un niño nos puede dar 3 factores de riesgo para desarrollar miopía?
Yo también pienso lo mismo, doctora. Hoy, casi que de 5, 4 podrían salir o mínimo 3. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces, estos son los factores desencadenantes. Y hablar con especialistas de la visión me encanta por algo tan sencillo. Quiero decirles, nuestra campaña, nuestro objetivo no está enfocado solamente a corregir la miopía. Ustedes como oftalmólogos pueden entender muchísimo mejor este tema y es, creo que la campaña, mi objetivo principal es evitar que un niño llegue a una alta miopía. Porque tanto miopes bajos como miopes altos tienen la posibilidad de desarrollar problemas de salud ocular, llámese degeneración macular miópica, desprendimiento de retina, glaucoma de ángulo abierto, catarata subcapsular posterior. Pero quiero que se vayan, por favor, al tercer, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, al tercer reglón. Si un niño tiene una miopía por encima de 6 dioptrías, la posibilidad de, de desarrollar una patología ocular se dispara de 2 veces versus un niño que no es miope a 40 veces más si el niño tiene una miopía alta. Y yo creo que este es el objetivo final que nosotros tenemos que buscar. El objetivo es evitar que el niño de hoy tenga un problema de salud ocular mañana, un problema en el cual lo limite visualmente, personalmente, socialmente. Eso es lo que trabajamos. ¿Qué les parece si hoy les digo que hoy estamos en un umbral maravilloso porque ya estamos con evidencia clínica logrando controlar la miopía hasta en un 67%? Quiere decir esto, que si el niño iba a llegar a 6 dioptrías, hoy existen terapias que pueden desacelerar esa miopía hasta en un 67%. O sea, que ¿cuánto les daría a ustedes? Si el niño, si uno pudiera proyectar el futuro de 6 dioptrías, lo podemos dejar en 2,5. ¿Les parece bien? 2,5 dioptrías. ¿Ven valor en eso? Increíble. Yo también, porque creo que hoy a nivel, doctora, ¿cómo está? Hoy también tenemos oportunidades de poder ayudar a esta población infantil a desarrollarse profesionalmente, a autoestima, socialmente, evitando tener que niños con problemas visuales hoy se conviertan en patologías oculares en el futuro. ¿Qué terapias existen? Yo creo que ustedes ya acá en la clínica podrían estar más informados. Inicialmente empezó con atropina, no sé si aquí la han manejado, y la atropina, las diferentes concentraciones, y hay muchos estudios, Aton 1, Aton 2, LAM, realmente creo que los resultados han sido maravillosos. En Colombia, nosotros somos pioneros en el manejo de la atropina, realmente he visto especialistas que la han manejado fantásticamente. Su gran desventaja, ¿cuál es? La adherencia al tratamiento y el efecto rebote, ¿no? Perdón, la cómoda. Que ese es un punto importante, doctora, porque fíjate que cuando yo empecé a entrenarme en esto, yo vi terapia de manejo de la miopía con atropina desde el 1%, pero eso todo el impacto acomodativo y a nivel midriático que me generaba. Entonces, ya te tocaba entonces poner lentes oftálmicos progresivos o bifocales con fotocromáticos. Háblese de todo lo que implicaba. Controlo la miopía, pero tengo que manejarlo de otra manera. La atropina al final del día no está enfocada a manejar la acomodación. La atropina está enfocada, según los estudios que no se ha concluido exactamente, trabaja sobre esos receptores muscarínicos a nivel de esclera y ahí es donde se cree que tiene el impacto positivo de la atropina en el control de la miopía. Y hoy tenemos concentraciones en terapias con concentraciones 0,01, 0,02, 0,25 y la que según Aton 2 decía que es la más efectiva, el 0,05, ¿no? Pero bueno, esas terapias más de tipo oftalmológico, grandes ventajas con grandes retos. Apareció posteriormente la ortoqueratología, utilizar lentes de contacto rígidos mientras que el niño duerme para modificar esas curvaturas, más bien modificar refractivamente ese desenfoque periférico y que el niño cuando se despertara se quita sus lentes y pudiera tener una terapia en corrección de la visión y manejo de la miopía, buenos aciertos,
Creo que fantástica, también con grandes retos, ¿no? Poner un lente de contacto a un niño es realmente retador, pero sin duda alguna creo que fue un factor interesante. Lentes de contacto blandos, yo empecé con esa, pero les quiero decir con cuál empecé. Yo empecé con lentes de contacto blandos multifocales. No sé si aquí lo manejaron también. Lentes de contacto para personas presbitas, pero con diseños de centro para lejos. La intención no era poner un lente progresivo, sino era desenfocar la periferia macular del niño. Yo empecé con eso. Y creo, la experiencia, lo cuento siempre en mis conferencias, es porque empecé con un niño de 13 años con -3,75, le puse un lente multifocal y en 3 años lo he mantenido de 3,75 en 4, lo llevé a 4. Para mí, realmente fantástico, porque es mi sobrino. Entonces, por eso tenía una relación más amplia con él, porque venía creciendo de dioptría, dioptría y media por año. Y madre miope alta, padre miope alto, eso me preocupaba muchísimo. Pero entonces, hoy tenemos lentes de contacto ya diseñados con diseños especiales para control de la miopía. Y en Colombia ya también existen lentes oftálmicos, o sea, abordajes no invasivos con diseño para control de la miopía, que es a lo que me voy a abordar en el siguiente capítulo. Puntos importantes, muy posiblemente estoy convencido que no seré yo la última persona que se para en este acto de hablar de manejo de miopía, pero me encantaría comentarles que cuando hablemos de manejo de miopía hay puntos relevantes que debemos discutir a nivel clínico y que ustedes deben conocerlos. Primero, sí, si usted trae un tratamiento para el control de la miopía, ¿en qué porcentaje desacelera la miopía o sus estudios en qué porcentaje dicen que los desacelera? Esta es una miopía de tipo axial. Entonces, la primera pregunta que tengo que hacer, y justo es el siguiente slide, la pregunta tiene que estar enfocada hacia este punto. ¿Por qué? Porque si yo desacelero o busco desacelerar el crecimiento del ojo, la pregunta irá hacia el tratamiento, en qué porcentaje su tratamiento desacelera la progresión de la miopía. Y como se pueden ustedes dar cuenta en este slide, dependerá de la terapia que usted maneje. ¿Por qué? Porque habrá niños que son nadadores, entonces un lente oftálmico no aplica para este caso. Entonces, ¿cuál terapia, qué técnica terapéutica usted está utilizando o qué diseño está utilizando para desacelerar la miopía? Y existen varias opciones. En lentes oftálmicos, hay lentes oftálmicos que prometen desacelerar la miopía desde un 3% hasta un 67%. Lo mismo pasa con la atropina, lo mismo pasa con lentes de contacto. Para ir en esto, entonces, hay que preguntar esos dos puntos. ¿En qué porcentaje desacelera la progresión de la miopía a nivel refractivo y en qué porcentaje desacelera la miopía a nivel de longitud anteroposterior? El siguiente punto es conocer a nivel, me voy a enfocar rápidamente, a nivel oftálmico. ¿En qué porcentaje se desacelera la miopía? Y hay un producto en el mercado que es el lente Stellest. Este producto salió hace un año y promete desacelerar la miopía en un 67% si el niño utiliza los lentes por más de 12 horas. Como lo comenté inicialmente, miopías altas tienen altos riesgos de desarrollar grandes problemas a nivel de salud ocular y la evolución de los lentes oftálmicos en entender qué es lo que pasaba en la progresión de la miopía y ofrecer diseños importantes ha sido interesante. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan, hace 10 años, las generaciones jóvenes posiblemente no, pero cuando yo empecé, hablan de ponerle lentes bifocales a un niño, no sé si, y para mí era una locura, ¿cómo que le vas a poner lentes bifocales? Y después dijeron, ponerle lentes progresivos a un niño, hasta que vine a entender mucho después. En algunos momentos le colocan o se empezó con lentes progresivos para ayudar a la acomodación y que no tuviera un exceso acomodativo. Después se puso atropina, entonces la atropina ya contuvo esa acomodación y necesitábamos que el niño viera de cerca. Entonces ya se probó con lentes oftálmicos bifocales, con lentes progresivos y entendimos que esos caminos pues podrían ayudar pero en las mismas proporciones. Y sale el lente Stellest, un lente que hace o trabaja en tres componentes importantes: corrección de la miopía, control de la miopía y manejo de la miopía. No sé si me permiten aclarar estos tres puntos o los tenemos claros, porque cuando empecé
Me dijeron que eran sinónimos, que dependía a quién le preguntaban. Y se me hace con ese erróneo. Entonces, no sé si me permiten retomar esto. Hablamos de corrección de la miopía, lo que ustedes y yo entendemos perfectamente, emetropizar un sistema óptico. Claro, si el niño es miope, yo tengo que metropizarlo. O si no, lo ambliopizo, aunque digan que la miopía no ambliopiza, pero depende de los grados de miopía, pero yo tengo que metropizar a este niño miope. Entonces, el lente Esteles emetropiza. Entonces, todo el lente oftálmico tiene el poder deseado para emetropizar, o sea, corregir la miopía. Después vino otro concepto, control de la miopía. Control de la miopía es cuando usted utiliza una terapia, llámese farmacológica, lentes de contacto o lentes oftálmicos, en busca de desacelerar el crecimiento de la longitud anteroposterior y por ende frenar ese crecimiento en la graduación. Entendemos ahí, entonces, control. Usted está buscando controlar que no crezca ese globo ocular y por ende la refracción. Y viene el último término, manejo de la miopía. Y es el que yo creo que es el más integral y el que debemos buscar nosotros como especialistas de la visión. Cuando hablamos de manejo de la miopía, hablamos de abordar 360 grados esta condición. ¿Qué quiere decir eso? Desde los factores de riesgo, los factores desencadenantes, profilaxis visual, y todo lo que implica la corrección y el control de la miopía. Pregunta sencilla. ¿Para qué servirá si usted prescribe atropina o prescribe un lente oftálmico si el niño sigue pegado a un dispositivo? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Tendrá el mismo impacto? ¿Para qué servirá que usted haga su mejor esfuerzo, la mejor refracción bajo cicloplegia, prescriba la mejor terapia combinada, si el niño no sale al aire libre y no tengo también un impacto de iluminación como efecto protector? Si tengo unas actividades, estilos de vida sedentarios, ¿no? Entonces, el manejo de la miopía es el que engloba todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no nos quedamos limitados únicamente a corregir, sino que tiene que ir con un programa o un manejo de comunicación. Al final de este capítulo, si ustedes me permiten, les tengo materiales que nosotros como industria pagamos a grandes organizaciones sin ánimo de lucro para que desarrollen información para el padre, porque aquí la conversación es con el padre. Créanme que curiosamente el niño acepta tan rápido esto. El problema más el padre, el que no comprende o el que más se resiste a comprender esto es el padre. Entonces ya hay materiales para el padre, para que comprenda más qué es la miopía progresiva y por qué la importancia de la profilaxis visual para el niño y hasta para el especialista. Entonces, abordamos corrección, control y manejo de la miopía. Hablemos de la corrección de la miopía. Este es un lente monofocal, en el cual usted, en toda la superficie del lente, podrá encontrar la graduación que usted necesita. Pero el diseño interesante es que centralmente tiene una zona de 9 milímetros de diámetro que en posición primaria de mirada el niño derecho al frente va a ver nítidamente. En esa zona no tiene tratamiento para el control de la miopía. Pero ustedes me dirán, y entonces si el niño cambia de mirada lateralmente, no hay problema, porque él va a poder ver entre los anillos, sigue teniendo el poder, o sea que él no pierde campo visual. Con esta zona de corrección, el niño va a tener la corrección refractiva óptica para emetropizar ese sistema, brindándole calidad y cantidad visual que la queremos nosotros en todas las posiciones de mirada. Ahora, el reto en donde estaba. Les comenté a ustedes que los estudios han demostrado que el desenfoque hipermetrópico o perimacular es el que está estimulando el crecimiento de la longitud anteroposterior. La tecnología HAL, que en los materiales de lectura y en los estudios la van a encontrar HAL, H-A-L-T, Highly Aspherical Lenslet Target. ¿Qué es? Es una constelación de microlentes. Quiero que imaginen un microlente de alta asfericidad ópticamente optimizado de no más de un diámetro de 1 milímetro, el cual desenfoca la luz. Cuando la luz pasa a través de estos microlentes que están dispuestos a lo largo en toda la periferia perimacular, desenfocan la luz antes de llegar a la retina, generando un volumen de luz no enfocada. Pero no solamente desenfoca la luz para que no se estimule la retina periférica, sino que ese desenfoque mantiene la misma simetría de la retina pediátrica. Así es como estamos controlando el desenfoque hipermetrópico para prevenir el crecimiento de la longitud anteroposterior. ¿Qué es esto? Entonces, la tecnología HAL son 11
anillos concéntricos. No sé si, Adri, tú tienes un lente que me lo puedas prestar y lo puedas pasar con los doctores. Lo tengo acá y creo que vale la pena verlo porque sin duda alguna, pues, mira, y voy a tratar de proyectarlo acá para que vean, porque parte de la conversación que se tienen con los padres es mostrar la diferencia de la tecnología. Un padre, si no entiende que el último lente que le compró a su hijo pudo haber estado alrededor, voy a dar un número, 200.000 pesos, 300.000 pesos, si le decimos que es una tecnología nueva y que muy posiblemente va a ser un costo más alto, él no lo va a entender de primera mano. Entonces es entender cómo esta tecnología es diferente. No sé, les pido por favor, no sé si acá pueden verlo. Sí, sí se pueden ver los anillos concéntricos. Son 11 anillos concéntricos, ahorita lo paso para allá, doctora Núñez, paso el lente. 11 anillos concéntricos con 1021 microlentes dispuestos a lo largo de los 360 grados periféricos. La intención es desenfocar la luz en todas las zonas perimaculares, a los 360 grados de la mácula. Tan solo el 40% del lente lo toca la tecnología Stellest. El estudio que se lleva, que con todo gusto les puedo, al final lo comparto, fue un estudio empezado en el 2018 y este estudio se hizo con niños miopes en China y lo interesante era ver cómo versus el grupo control, qué tanto desaceleraba la progresión de la miopía. Entonces vamos a empezar con esta primera gráfica. El grupo control fueron niños miopes que se fueron corregidos con lentes monofocales. Se hicieron controles cada 6 meses y la línea verde es el grupo de intervención, niños que se les colocó esteles. A los 24 meses, lo interesante fue lo siguiente, que el grupo control, los niños que tenían lentes monofocales tradicionales, su miopía aumentó en 1,5 dioptría, 1,48. ¿Esperable o no esperable ese porcentaje? Hasta se me hizo bajo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. En 2 años se me hizo bajo, pero 1,50, 1,5 dioptría en niños miopes que iban entre 8 a 13 años fue el incremento promedio. Ahora los invito a ver la línea verde. En el mismo periodo de tiempo, bajo condiciones similares, sin tener ninguna terapia de profilaxis visual. No sé si me hago entender, no se les estaba diciendo que tenían que tener tiempo al aire libre, no. Su actividad diaria común y corriente, el mismo grupo control desarrolló o incrementó la miopía en 0,48, o sea, media dioptría. 67% menos de desaceleración en la progresión de la miopía. Pero hay un punto importante. Los niños que utilizaron los lentes por 12 horas fueron los que llegaron a una desaceleración del 67%. ¿Qué quiere decir esto? Esto es clave, doctores, porque la permanencia del tratamiento frente a los ojos es fundamental. Los niños que utilizaron menos de 12 horas los lentes, tan solo desaceleró en un 55%. No sé si me estoy haciendo entender. Lo digo porque ya me toca, ya tengo padres que me preguntan, yo le voy a prescribir los lentes únicamente cuando estudia. No, no funciona así. Este lente y creo que todas las terapias para el control de la miopía tienen que estar el mayor tiempo posible frente al globo ocular del niño. Pero la esencia del problema, esta es una doctora Núñez. Cuando usted dice ralentizan la progresión en un 67, quiere decir que si estaba progresando 0,5 dioptrías por 6 meses, o sea, una dioptría por año, entonces ya no va a progresar una por año, sino 0,4, porque dice ralentizan la progresión. Correcto. El estudio se ¿Es basa, eso? sí, correcto, doctora. O sea, en teoría, lo que quiere decir es que si un Ay, paciente, qué bien, ya quieres eh, acabar. Porque no sé a qué hora se acaba, amor. Justo por eso no te dije nada. hola, hola, Por favor, apaguen por allá un micrófono. listo. Para aclarar el punto de pronto de la doctora Núñez, es si los niños que estaban utilizando lentes monofocales tradicionales
les aumentó 1,5 dioptría de la miopía que tenían a los 24 meses, a los 2 años, les aumentó 1,5 dioptría. Listo. Cuando nos comparamos, el grupo de intervención se comparó contra ese grupo base de información, la miopía de los niños que tuvieron esteles desaceleró en un 67%. O sea, yo lo tomo más como los dos grupos controles, no solamente como un paciente, porque me costaría trabajo de pronto, doctora, la pregunta es saber si al mismo paciente le está desacelerando. No, lo comparo es versus el grupo control. Ok, era frente a un grupo control. La otra pregunta es, ¿tiene 12 anillos concéntricos de los 11, sí. 11 de los microlentes asféricos? 11 anillos, y en esos 11 anillos, doctora, van dispuestos 1021 microlentes. Sí, Por eso. anillo, la óptica y la geometría es diferente. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes poderes para que el desenfoque sea curvo. O sea, lo que cambia no es la esfericidad, sino el poder en cada anillo. En cada anillo, correcto. Cada anillo tiene un poder y una geometría diferente para ir dándole más poder, y que esa curva, lo que les comentaba al inicio, ¿no? Que un lente monofocal proyecta una superficie planofocal. Entonces, lo que estamos haciendo es que la proyección es curva. ¿Por qué? Porque cada anillo tiene un poder diferente. Pero la geometría quiere decir que le pusieron como unos prismas. No, doctora, o solamente refracción dióptrica, no prismas. No, no prismas. No Es prismas. la misma esfericidad de todo. Va a cambiar dependiendo del poder. Me explico. Un lente monofocal me proyecta solamente un punto focal. Un lente asférico me proyecta una superficie de desenfoque, ¿no? Estoy haciendo entender. ¿Qué se concluyó? Que un punto, solamente desenfocarlo con un punto no era tan efectivo como generar una zona de desenfoque. Entonces, el lente asférico lo que me genera es como una zona de pano, una zona de desenfoque. Y perdón la pregunta de ignorancia, pero pues No, estos lentes, esto que yo tengo aquí en mis gafas, ¿qué esfericidad tiene? esa esfericidad está enfocada más a brindarle una diferencia de poderes para ver de lejos, intermedia o de cerca si tuviera un progresivo, o solamente para eliminar la aberración esférica. Aquí lo que se busca con la esfericidad de estos microlentes es generar una zona de pan, una zona de desenfoque, que es mucho más protectora que un punto de desenfoque, que un lente esférico. Voy a devolverme al slide rápidamente para este. El lente asférico, doctora, lo que está buscando, voy a poner acá, el lente asférico, lo que me genera es que no sea solamente un punto de desenfoque, sino una zona de desenfoque. Una zona en la cual este desenfoque evita la estimulación a nivel de retina periférica. Cada microlente es altamente asférico, o sea que genera varios puntos focales. Al generar varios puntos focales, genera la zona un volumen de luz no enfocada, que se ha demostrado clínicamente que es más protector que un punto focal, que si fuera un solo punto que desenfoco acá. O sea que aumenta la zona de menor, o sea, el de focus. Es ¿verdad? correcto. El Es una zona de círculo focus. de menor confusión. Es correcto. Es eso. Listo. Esto con respecto a la graduación. Desaceleró el error reflexivo en un 67%. Pero ahora, adelante, si hay alguien que quiera hablar, perdón. ¿Hay alguna pregunta de las personas que están virtuales? Sí, señor. La doctora Olga Rubio pregunta que si el lente aguanta para más de 12 horas. No entiendo, yo no. Dice que compara. Que si es para más de 12 horas. Sí. También pregunta es una excelente, es la primera vez que me hacen esa pregunta, entonces por eso quedé. La información que nosotros manejamos es que como mínimo, 12 horas de uso me permiten una desaceleración en un 67%. El aumento, o sea, está directamente relacionado al tiempo de uso. Entonces, más de 12 horas, me preocuparía es que el niño no esté descansando el tiempo correcto, ¿no? Esa sería mi mayor preocupación. Pero más de 12 horas, pues sería ideal
si el niño está cumpliendo con sus horas de sueño normal. O sea, no tiene ninguna contraindicación, ningún efecto adverso, si lo pudiéramos decir así, si lo utiliza más de esas 12 horas, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Listo. A nivel de desaceleración de la longitud anteroposterior, que es la base del problema, no sé si están de acuerdo conmigo, esta es la base del problema. El grupo control, del punto de su longitud anteroposterior inicial a los 24 meses, aumentó en 0.69 milímetros la longitud, la longitud anteroposterior. Y el grupo de intervención, que eran los niños que tenían esteles, aumentó 0.28. No sé si los doctores han leído el estudio CLEAR, que me encanta, que es de los holandeses y los británicos que manejan manejo de miopía, en específico del Instituto Erasmus. Ellos concluyen que ¿cuánto es el promedio normal que debe crecer un globo ocular? Pues depende de la edad. Y niños que van desde los 4 años hasta los 7 años, se espera que su crecimiento en longitud anteroposterior hemétropes, niños hemétropes, sean de 0.16 milímetros por año. Claro, es cuando comento, es cuando está creciendo más el globo ocular. Y que por encima de los 9 años, pues ese crecimiento en un niño hemétrope puede ser mucho menor, ¿no? De 0.08 milímetros. Si ustedes se dan cuenta, el crecimiento de la longitud anteroposterior de los niños que utilizaron estériles está en 0.28 en 2 años. O sea que si ustedes sacan la mitad, estamos muy parecidos al crecimiento en longitud anteroposterior esperado de un niño hemétrope. Este es el estudio que soporta el lente Stellest. Hoy ya tenemos un estudio a 3 años que lo puedo compartir con ustedes. Puntos importantes: ¿qué tanto se adaptaron los niños? El 90% de los niños se adaptaron sin ningún problema. ¿Quiénes no? Entonces ese 10%, ¿qué pasó? Entre más el niño tenga conocimiento de lentes oftálmicos, él puede percibir los halos. Entonces hay que advertir, y es importante advertirle a los niños que este lente es diferente y que tiene unos anillos que podría él en una fase inicial percibirlos. Este lente al día de hoy no hemos tenido ningún problema de devoluciones o no adaptación por ese tema. ¿Para quién es? Es un lente oftálmico con terapia no invasiva en el control de la miopía para niños miopes o que empiezan con la miopía. ¿En qué edades? De los 6 a los 16 años. ¿Por qué eso, doctores? Porque el estudio de la doctora Bao, esos fueron los rangos de edades en que estuvieron los pacientes. La pregunta del millón es: ¿y si tengo un paciente miope que está por debajo o está por encima? No tengo yo estudios clínicos que demuestren la eficacia en niños, si se les coloca esteles por debajo de esa edad o por encima de esa edad, y es más un criterio clínico si ustedes lo quieren utilizar. Los parámetros que se tienen: corrigen esferas desde neutro hasta menos 10 dioptrías, y en cilindros desde menos 0.25 hasta menos 4 dioptrías. Se pueden tallar 2 prismas por cada lente, pero una contraindicación es que el paciente debe tener, él no puede tener tropias. Es lógico, ¿no? Este lente necesitamos que esos 2 ojos queden perfectamente alineados y alineados con ese centro óptico del lente, y que el eje visual pues sea coherente uno con el otro para que coincidan las zonas de control de miopía. Viene en 2 tamaños, pero algo interesante, por normas internacionales de la WSPOS, la Asociación Mundial de Oftalmólogos Pediatras y Estrabólogos, todo lente oftálmico que se prescriba para un niño tiene que ser en policarbonato. No sé si los doctores sabían por qué. Y su gran conclusión es que la integridad ocular debe prevalecer sobre la óptica, sobre la calidad óptica. Entonces, este es un lente que se fabrica en policarbonato. Es un lente que viene con un tratamiento de endurecimiento especial para que pues, son pacientes pediátricos, entonces que sean supremamente resistentes, que aguanten los rayones, que no se empañen fácilmente, que el lente, si le cae agua, sea hidrofóbico, oleofóbico y demás, 100% protección ultravioleta. Su gran valor importante es que la elección del armazón juega un papel clave. ¿Por qué? Porque la funcionabilidad debe que estar por encima de la estética.
Sé que no es un tema que casi les toque a ustedes, pero les quiero decir, a mí me ha tocado cada situación interesante y les pido si alguno de los doctores, ustedes llega a adaptar este tipo de lente o cualquier técnica no invasiva con lentes oftálmicos, hacer énfasis al padre que la elección del armazón tiene que ser clave. Un armazón excesivamente grande, primero, ópticamente va a tener grandes problemas a nivel de espesores, de peso, el centro de gravedad se desplaza y se necesita que el ojo se encuentre lo más centrado posible al aro para que podamos colocar los anillos concéntricos y tenga cobertura en toda el área periférica. O sea que el armazón es fundamental. Eso es como el frenillo, yo lo comparo así. Pues el frenillo estaba más enfocado en su momento en la estética o en la funcionabilidad. Y cuando se usaba, los brackets, ¿no? Brackets, sí, pues era para la funcionabilidad. El armazón en este momento es importante, una muy buena elección. Finalmente, ¿qué quiero decirles? ¿Qué se necesita o cuál es la recomendación para adaptar esta técnica no invasiva? Primero, hacer una refracción objetiva, subjetiva, pero por protocolo internacional los estándares de oro es cicloplegia. Cuando se está ante un niño, tiene que ser una refracción bajo cicloplegia. Así usted sospeche o no sospeche de algún problema acomodativo y es la recomendación ideal. Segundo, una biometría, si le es posible para ustedes. Si es posible, fantástico. Si no, pues es importante entender qué tanto está progresando esa miopía para que yo pueda irlo relacionando con el tiempo. Nada más. Eso es lo único que se recomienda para hacer prescribir esteles, evitar que el niño tenga algún problema de fondo de ojo, evitar asegurarnos que la binocularidad del niño sea la correcta para prescribir esteles y sencillamente se recomiendan hacer controles cada 6 meses con la intención de garantizar que el lente tiene un impacto positivo en la desaceleración de la progresión de la miopía. El lente, si el paciente antes de los 6 meses la miopía en equivalente esférico ha aumentado por encima de 0,75, el lente se cambia por la nueva graduación, o sea, el paciente no tiene que pagar nada y el laboratorio hace el cambio por una nueva graduación porque es, pues es una oferta, es una garantía que tiene este lente. Finalmente, estos son los estudios que soportan, no es un lente que esté basado solamente en comentarios, no, sino tiene evidencia científica detrás de eso. Fue, como les digo, ya en Europa, en Asia fue lanzado. Doctora. Hablando de la biometría. La biometría. En los estándares importantes en el manejo del manejo de la miopía, suena redundante, es dos puntos importantes son recomendaciones, refracción bajo cicloplegia y biometría. En América Latina, doctora, ¿cuántos consultorios tienen biómetro? Esa es una de las preguntas que uno se hace. Entonces, ¿es importante? Sí, porque para mí es el punto de partida de saber en qué longitud anteroposterior me encuentro y cuánto estoy desacelerándola. Pero entonces, si no tengo biómetro, entonces no hago control de miopía. Es la pregunta que uno se tiene que hacer. Exacto. Hoy, doctora, puedo decirle, si es posible para usted, fantástico. Si no, pues prefiero yo hacer algo en contra de desacelerar, a favor de desacelerar la miopía, a no hacer nada. No sé si me hago entender. No hacer nada es más peligroso que cualquier otra cosa, pero su punto de vista es el más común que hemos encontrado. No muchas personas hacen biometría, si lo pueden hacer, fantástico, porque tienes un dato muy importante. En el American Journal of Ophthalmology, ustedes encontrarán toda la información. Quiero comentarles, el lunes pasado, o sea, hace 3 días, 4 días, salieron los estudios de 3 años de seguimiento con la tecnología HAL, en el cual es igual de consistente y está desacelerando la progresión muy consistentemente con los estudios previos. La WS Post tiene dentro de las 2 alternativas de corrección no invasiva en el tratamiento y en manejo de la miopía, la tecnología HAL, entonces está contemplado como una de las opciones que ellos consideran convenientes y el International Myopia Institute también lo considera dentro de las 2 tecnologías a nivel de lentes oftálmicos como esteles. En América Latina y en Colombia solamente somos los únicos con certificación en este tipo, tanto para la IMI como para el International Myopia Institute. Este es mi correo. Si alguien necesita mayor información, yo estaré encantado
de poderles dar toda esta información acerca de los lentes. Y son estas las tres páginas que quería recomendarles, doctores. El Myopia Institute, no sé si puedo entrar de acá. ¿Me ayudarías, por favor, a entrar a estas tres páginas? Porque creo que hice algo mal. Entonces, el International... Ah, perdón, doctor, una pregunta. Como que en la parte práctica, digamos, ¿qué diferencia habría entre este lente y un lente asférico? Digamos, como en el tema también de costo, efectividad. Excelente. Bueno, y la segunda pregunta es, bueno, dale con la primera y ya. Gracias. Primera, ¿cuál es la diferencia entonces en que yo tenga un lente monofocal asférico a un lente de tecnología HAL? Un lente monofocal asférico, doctor, lo que busca es eliminar las aberraciones esféricas, esas aberraciones que se encuentran a nivel marginal para brindarme un solo punto focal y brindarme una óptica de un solo punto focal, o sea, mejorarme la óptica. No corrigen, o sea, corrigen la miopía, más no controlan la miopía. ¿Por qué? Porque el lente tradicional no tiene tratamiento para la zona periférica. Ese es el gran punto. Un lente tradicional lo único que hace es corregir la miopía. La tecnología Stellest tiene dos tecnologías en el mismo lente. Una para corregir el error refractivo y otra para desenfocar la zona periférica. Es completamente diferente la tecnología, doctor. Ese es lo que radica en ese lente. Y lo otro es cómo estimaron el grado de focus. Lo que pasa es que ahí hay un poquito de confusión porque una cosa es un lente monofocal y un lente asférico. El lente asférico te corrige lo que es la óptica de percepción visual del lente, pero este lente lo que está corrigiendo es el desenfoque. ¿Sí? El asférico no te va a corregir nada, te corrige calidad visual, por decirlo de alguna forma, pero no está corrigiendo lo que es la miopía. Porque pues realmente en la periferia pues va a tener múltiples, digamos, microesferas de asfericidad de índice alto, ¿no? Muchísimo. ¿Qué es lo que está buscando? En este lente lo que se está buscando, si usted evalúa calidad visual, la sensibilidad al contraste, también fue evaluado en el estudio de la doctora Bao, se evaluó eso, doctor. Centralmente, en la zona, en el anillo central que les mostré, es una zona monofocal que me permite ver a todas las distancias. Pero si usted se sale de esa zona central, sin duda alguna, la sensibilidad y contraste se verá afectada porque yo lo que estoy haciendo es emborronar periféricamente. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Para qué emborrono? Para que no se estimule retina periférica. Con un lente monofocal tradicional, lo que usted está haciendo es que todo se vea de la manera más nítida. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, no, digo yo, por ejemplo, si usted Correcto, pero... Gracias, yo tengo un comentario. La doctora Pilar Echeverry levantó la mano. Sí, muchas gracias, doctor, por su conferencia. Yo quiero, hay algo que no me quedó claro y no estoy de acuerdo realmente con lo que dice, y es que usted dice que no se deben adaptar en pacientes con tropias, cuando realmente si la mejor visión que uno pueda tener la da en estos lentes, pues ese es el objetivo que uno tiene cuando le corrige un defecto refractivo a un paciente que tiene una atropia, y es darle su mejor calidad visual. Y de hecho no veo que vaya a haber confusión con la imagen del otro ojo, pues porque en las tropias el paciente está enfocando con un ojo y está desviando el otro. Entonces, y ya cuando uno logra de pronto corregir eso y mejora la visión binocular, pues todavía mejor si tiene mejor visión con ambos ojos. Entonces no veo por qué usted considera que no se deben dar entropias. Gracias, doctora, por su pregunta. ¿Por qué no entropias? Porque un lente en anteojos, yo necesito garantizar que el eje visual, los dos ojos estén alineados, el centro óptico con el eje visual. Si usted tiene una atropia, doctora, uno de los dos ojos está desviado. Entonces, ¿cómo hago yo para alinear el ojo desviado con el centro óptico del lente? No sé si me estoy haciendo entender, doctora. Entonces, ¿el peligro cuál es? Que los anillos, los microlentes estén enfocados y estén estimulando una zona que yo no necesito. Por eso mismo... Lo que usted haría sería
Correcto, se corrige la atropia primero, correcto, se trabaja primero la atropia y después sí se coloca esteles. Yo es lo que quiero decir, que en la fase inicial no se recomienda esteles porque yo necesito tener una binocularidad para que coincida el eje visual con el centro óptico y así estimular las zonas de retina periférica que yo necesito. Si se corrige la atropia, sin duda alguna, después esteles es una muy buena alternativa, doctora. Entonces sería que los lentes no están indicados en pacientes que no tienen visión binocular. Es correcto, eso es lo que quise decir. Entonces, perdóneme si lo expliqué mal, pero lo que usted acaba de decir es lo correcto. La Bueno. esfericidad periférica es distinta en los microlentes. ¿O es la misma? ¿Cómo, perdón? La esfericidad. O sea, yo tengo un lente de punto 3 de esfericidad positiva, por poner un ejemplo. Y entre más periférico se me va aumentando punto 3, punto 4, punto 5. El poder del lente, de los microlentes a medida que se va alejando del centro a la periferia, va cambiando. No tengo los poderes, eso es parte del ¿Y secreto. cuánto es la esfericidad? No tengo esa información, doctora, es parte del secreto corporativo que nos manejan a nosotros. No tengo información tanto del poder de los lentes como de la esfericidad, no las tengo. Lo que tengo de información, doctora, es decirle lo siguiente. La retina es curva y entonces, a diferencia de un lente monofocal, lo que se está buscando es mantener esa curvatura, la simetría de desenfoque manteniendo la curvatura, no como un lente Lo que monofocal pasa es tradicional. que confunde al decir diferente monofocal de asférico, porque un monofocal puede ser asférico o esférico. Correcto. Y si puede ser asférico, puede ser con asfericidad positiva o negativa, Es correcto. depende si los rayos periféricos o centrales confluyen más cerca o más lejos, que eso incluso está muy estudiado ya, que no hay diferencia si son los periféricos o los centrales. Entonces, eso es lo que confunde, ¿no? Porque no es diferente, pues, que dicen si es monofocal o es asférico, ¿no? Asférico puede ser multifocal o monofocal. La esfericidad aquí lo que está buscando es generar una zona de desenfoque. Es de pronto, al grado de asfericidad que se genere, como es mínimo, un lente de 1 milímetro, pues su campo de desenfoque es mínimo, doctora. Y puedo comprender su punto de vista. Aquí, hasta donde yo puedo llegar con la información que tengo, es la asfericidad que se busca es generar una zona de desenfoque. ¿Para qué? Para que los rayos de luz, cuando atraviesen ese microlente, desenfoquen antes de la retina y ese desenfoque o esa zona de desenfoque sea más efectiva que si le coloco un lente monofocal, que si el lente fuera un microlente monofocal esférico, que es un punto en la O zona. sea que ustedes están haciendo es como un EDOF. ¿Okay? Un EDOF. Por eso es importante que dentro de la parte corporativa lo expliquen muy bien, porque para mí necesito entender para poder confiar en la tecnología y empezar a prescribirlo. O sea, necesito saber qué es lo que están haciendo y cuál es su mecanismo de acción, y por qué son distintos a un lente de contacto de esos otros que están poniendo que cambian periferia centro. O sea, ¿cuál es el plus de la tecnología? Porque obviamente puede ser que no nos digan, listo, la esfericidad que ustedes están manejando no es la fisiológica, obvio no, 0,20, que es negativa, el Q negativo, pero ¿qué estamos haciendo, no? Y la otra vez, digamos, ¿cómo estiman la esfericidad necesaria de los microlentes para las variaciones anatómicas que pueda tener, digamos, la curvatura posterior, tanto en sexo como en etnia? Sí. Correcto. ¿Qué sucede, doctor? Cada niño tiene un defecto refractivo diferente, una longitud anteroposterior diferente. Entonces, las asfericidades se mantienen o se calcularon generando una diferencia entre la retina y el punto de desenfoque más cercano a la retina entre 1 milímetro y 1.1. O sea, se generó una asfericidad alta o un poder alto, calculando que en ese rango de edades y de longitudes anteroposteriores pudiera ajustarse. O sea, no es que yo esté calculando por persona una esfericidad diferente, no, sino se desenfocó lo suficiente, garantizando que pueda aplicar para una gran población. Se calcula, es
en un máximo de población que se desenfoque lo suficiente para que pueda, desde un ojo pequeño hasta un ojo que esté más grande, pueda aplicar. Está acá. Bueno, fíjate que está acá, entonces, puntos, páginas que pueden ustedes consultar y que de alguna manera pueden ser interesantes. El International Myopia Institute, que creo que está haciendo una reescripción, está describiendo la miopía realmente con informaciones supremamente importantes, donde tenemos acá los white papers, no sé si ustedes los han escuchado, doctores, información supremamente actualizada, un consenso que se hizo en el 2017 y el último en el 2021, de toda la información en el manejo, control, definición de la miopía y demás. Creo que es una página fantástica que creo que puede ser supremamente útil para ustedes. Otra, el Brian Holden Institute, que es una calculadora de progresión de la miopía, no sé si la tienen. ¿Por qué es importante? Porque es una conversación que se puede, tanto para ustedes, son los percentiles de crecimiento que un niño tiene dependiendo de su etnia, de su error refractivo y de la terapia. Aquí por el computador, como es la primera vez que lo abrí, no me aparece, pero entonces sencillamente se inscriben acá y es para especialistas de la visión y les permite a ustedes tener esta herramienta en la cual colocan esos datos y les va a proyectar la progresión de la miopía hasta cuando el niño tenga 17 años. Y es una conversación interesante que ustedes pueden tener con el padre, donde le pueden decir, si no hacemos nada y lo corregimos con un lente tradicional monofocal, esta sería la miopía que él tendría hasta esta determinada edad, y esta sería la progresión de la miopía que tendría si hacemos alguna terapia, llámese con farmacológica, con lentes de contacto o con lentes oftálmicos. Y la última, no, creo que no. No, creo que había otra, sí. Esta, Myopia Profile, una herramienta donde les permiten tener recursos de información tanto para el padre como para el niño. Todo está en idioma, en español también. Solamente lo único que no se permite es que lo imprimamos y se venda, no es lo único que pedimos. Nosotros somos patrocinadores de estas organizaciones que trabajan información, porque hay padres que quieren entender qué es lo que está pasando con el niño. ¿Qué es lo que está pasando? El niño, ¿qué es lo que él necesita comprender? Porque es importante que lleve esos anteojos. Entonces, esto le puede ser de mucha utilidad. Y también tenemos páginas para los padres donde, perdón, un segundo, aquí sencillamente ustedes pueden hacer el cambio y tenemos páginas específicamente diseñadas para padres donde se les explica qué es la miopía y todas las indicaciones a nivel de tratamientos, complicaciones en el uso, manejo de todas estas terapias. Espero esta información les pueda ser de utilidad y ha sido un placer para mí estar esta mañana. No sé si hay alguna pregunta, doctora. La doctora Nata levantó la mano. Sí, yo tengo una pregunta. Quisiera saber el porcentaje de adherencia del 90% que muestra en la diapositiva. ¿Es a cuánto tiempo? ¿Es a los 2 años de seguimiento del estudio o lo midieron por periodos de tiempo? No, a los 2 años, doctora, a los 24 meses. Porque es un porcentaje alto, ¿no? ¿También se midió por edad o no, en general? Lo interesante, doctora, es que se ha medido el porcentaje de adherencia a los tratamientos y la adherencia al tratamiento no invasivo, como es el lente oftálmico, es el mayor, doctora. Y si es a 2 años, es muy alto. Realmente los pacientes, cuando un niño se pone sus anteojos, es lo primero que hace en la mañana y lo último que hace en el día. Entonces, si lo compara usted con otras terapias, como llámese invasiva, lentes de contacto o atropina, que tienen unos porcentajes de adherencia supremamente más bajos, sí, el de lente oftálmico es mucho más alto. Gracias. No, a usted, doctora. Mi pregunta es, ¿se hace un estudio en monofocal y este lente? ¿Se ha hecho algún estudio en los que comparativo de los que ya usan lentes de contacto? No tenemos. Con No, lentes de todavía. contacto no tengo ninguno, doctora, en este momento. Gracias. A usted. Listo, acá tengo algunas preguntas. Un segundo. En niños menores de 6 años, ya con refracción miópica, ¿qué opciones hay? Doctora Olga Rubio me hace esta pregunta.
niños menores de 6 años. Al menos en terapias con lentes oftálmicos, no tengo nada. Ha sido más por iniciativa del especialista que están intentando. Sé que han prescrito lentes oftálmicos, sé que también han prescrito lentes de contacto, porque en esa línea de preguntas, doctora Olga, es ¿qué pasaría si el niño tiene -11 con -2? Ya en lentes, en ortoqueratología llegan hasta -6 y creo que cilindros de 1. En lentes de contacto llegan hasta -6 también. En lentes oftálmicos llegan hasta -10. ¿Qué se hace? En algunos casos he visto, porque no existe nada escrito ni tampoco ningún reporte, empiezan a hacer sumas de tratamientos, o sea, colocan los lentes de contacto tratando de corregir la esfera y después en anteojos corrigen el cilindro. Y ya define el especialista si coloca un lente para control de miopía en el lente de contacto o para control de miopía en el anteojo. No sé si pude, doctora Olga, ayudarle con esa respuesta. La doctora Ana Milena Bautista dice, ¿nos puede explicar un poco más sobre las opciones de lentes de contacto para reducir la progresión de la miopía? Ok. En lentes de contacto en este momento, ¿qué existe? En Colombia, que creo que es el punto, ¿no? De lo que tenemos a nuestra disposición. El primero, lentes de contacto multifocales, que eran los que existían hasta antes de agosto del año pasado, porque no existía nada más. Un lente de contacto que utilizaban para los pacientes presbitas, pero en específico era un lente de la casa Cooper Vision, que era Biofinity multifocal, de centro para lejos, porque ese tiene que ser la clave, que por el centro del lente esté enfocando de lejos, y la máxima adición. Después esta misma casa comercial lanzó en Colombia el MySight, lo lanzó hace un año exactamente, es un lente de contacto de reemplazo diario para control de la miopía, es esférico únicamente. Hace 2 semanas una casa de lentes de contacto lanzó otro lente, no tengo la información, pero es Italen, creo que lo lanzó, ahí existe otra opción de ese tipo de lentes, y la que lleva más tiempo en el mercado es la ortoqueratología. Y esto sí ya el especialista de la visión, el que maneje lentes de contacto, maneja cada una de una serie de casas comerciales que tienen unas características especiales, pero sí existe desde ortoqueratología, ya en Colombia existen lentes de contacto blandos para manejo de miopía y lentes de contacto multifocales que pueden ser para el control de la miopía también. ¿Nos puede explicar? Dice la doctora, ya listo, después dice la doctora Susan, dice, ¿podría colocar nuevamente las diapositivas del correo electrónico? Con todo gusto, doctora. ¿Del correo o de las páginas, doctora? De los links y del correo. Ok, entonces, un segundo, vámonos acá. Es esta, ¿sí? Listo, perfecto. Esta, doctora. Listo. ¿Pueden volver a mostrar las páginas web? Perfecto. Es esto. El QR, perfecto, ya. Que son los anteriores, ¿no? El anterior, de las páginas, el anterior, no, el 30. Doctora, es de que están preguntando, ¿cierto? ¿De los estudios clínicos? Sí. Entonces, sí, sí, correcto. Mi correo es sencillo, es raul.ramos@esilor.com.co, si en algo puedo ayudarles, doctor. Gracias. Quería preguntarle qué tan amplia es la zona óptica útil del lente, por decirlo así, central, antes de empezar a tener anillos. 4.5 milímetros, ¿Y 9 de diámetro. qué tanto se degrada la calidad de la imagen cuando el paciente no está mirando por esa zona óptica? Excelente, está descrito en el primer estudio, doctor. Y la calidad visual, los pacientes que pueden ver por
entre los anillos pierden una media línea de su mejor agudeza visual. Entonces sí se disminuye desde la parte central. ¿Por qué? Porque la zona es mucho más pequeña. Y la zona central tiene una distancia de 9 milímetros de diámetro. Y la segunda pregunta, o más que pregunta, es para que usted me corrija si estoy equivocado. Lo que entendí es que la tecnología de estos lentes no está enfocada en corregir la aberración esférica, sino más bien como en difuminar los rayos desenfocados que pueden estimular el aumento de la miopía. Es correcto. Sí, la esfericidad no está en, el punto es 100% correcto. La intención de la esfericidad no es eliminar la aberración esférica del lente porque son muchos microlentes. Aquí la intención de la esfericidad es generar una zona de desenfoque, una zona de emborronamiento, para que esa zona recoja la iluminación que entran por los rayos más marginales y no estimule la retina periférica. Es perfecta su precisión. Bueno, no queda más que darle muchas gracias al doctor Ramos por la charla. De verdad que para muchos que no manejamos pediatría y que no estamos familiarizados, es un tema totalmente nuevo y yo añadiría solamente una cosa, es que usted mostró aquí todos los beneficios desde el punto médico que puede tener el control de la miopía, pero es que hay más allá de eso, es la calidad de vida, es los beneficios sociales, hay mucho, mucho más allá, por lo que me parece un tema supremamente interesante y que yo creo que en la medida que podamos lograr espacios como esto donde integremos oftalmología y optometría y no sean como dos cosas aparte cuando todos estamos en salud visual, creo que podemos tener unos resultados excelentes para nuestros pacientes. Doctor, le reitero el agradecimiento en nombre de la Clínica de Oftalmología por atender nuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos.